Como que se famoso dice, tiempo de... el que nada debe, nada teme. Eso debe ser para González Daer, para Lalo Gómez. Para nosotros no es así, ¿verdad? Claro. Mandan y te asustás. Sí, y nos quedamos sin nada, así que en realidad Así después, mismo. como a mucha gente le ha pasado también con todo este esquema. Esquema que hemos tocado aquí en el programa, el tema de la mafia de los pagarés, Diego, hace muchísimo tiempo ya que se viene hablando de esto, pero muchas veces, como el caso que te ocurrió a vos, Sí. la gente es víctima, pero no sabe qué nombre ponerle a lo que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo recurrir? ¿A quién recurrir? Tampoco. Sí. Y si bien es cierto, se está investigando, no sé si ya podemos decir que se tomó nota en serio de este tema, lo grave que es este tema. Sí, queremos ampliar esta charla. La mafia de los pagarés, uno de los temas centrales que sigue dando de qué hablar después de días ya de algunos allanamientos, la renuncia también de juezas que estuvieron involucradas aparentemente en todo este esquema. Por eso nos acompaña el abogado Jorge Rolón Luna aquí en Piso. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por el espacio, un gusto realmente compartir con ustedes Gracias, doctor. este momento. ¿Cuáles son el modo operandi, digamos, más común? ¿Cuál es? ¿Te vuelven a ejecutar un pagaré? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la verdad es que primero son mafias, ¿sí? ¿En qué sentido son mafias? En el sentido de que probablemente un actor privado se asocia con un juzgado de paz determinado o con una secretaría de un juzgado, mientras que otros actores privados trabajan entre comillas con otros juzgados asociados en una empresa criminal, digamos que estamos hablando de conductas subsumibles en lo que nuestro Código Penal llama asociación criminal. Nada más ni nada menos. Bueno, entonces estas distintas mafias, a las que podemos llamar en singular para simplificar esta cuestión, tienen distintas modalidades de estafa. Entonces, cuando en una ocasión un alto dignatario del sistema de justicia dijo que era un problema cultural, en el sentido de que los deudores no se precavían de, digamos, recuperar sus pagares una vez ejecutados, en realidad estaba diciendo una verdad a medias, pero además que se vincula con una de esas modalidades. Una de esas modalidades es la de volver a ejecutar un pagaré ya cobrado o ya ejecutado. ¿Sí? Son cosas diferentes. Un pagaré es un documento que atestigua la existencia de un crédito a favor de alguien. Eso se supone que, digamos que es la esencia del sistema capitalista, la buena fe. Yo presto, firmo un pagaré, llega la fecha y pago. ¿Sí? A veces esos pagarés ya cobrados se presentan en un juzgado como si nunca se hubieran pagado. En otros casos, pagarés ya ejecutados, o sea, ya hubo una demanda contra el firmante de ese pagaré, se presenta aquí, luego se presenta acá, luego se presenta allá. Pero digo, esa es una de las modalidades. Hay otras en las que se fraguan las obligaciones, ¿sí? Hay otros casos en los que la deuda ya fue cobrada porque estamos hablando de una tarjeta de crédito emitida por una cooperativa en la que a lo mejor falta una cuota o dos cuotas y se vende el paquete entero, ¿sí? ¿Y qué hace esta empresa de cobranzas? Se va y empieza a hostigar de manera violenta, inclusive a veces, de manera, digamos que insoportable en algunos casos. Estoy hablando de testimonios de víctimas. Sí. Usted debe tanto, usted es un bandido, tiene que pagar, ¿por qué se esconde? Esas presiones que se ejercen, incluso llegan... Hoy hablé con una persona que me contó que porque tenía un apellido raro, el deudor original también tenía un apellido similar al suyo, le llaman, le preguntan dónde vive, le inquieren de una manera así poco cortés, y es la típica llamada telefónica en la que el que llama dice, usted es fulano, cuando que debería identificarse, ese tipo de prácticas. Otra modalidad es la compra de la deuda, el acercamiento de esta manera así poco amable hacia el supuesto deudor y el planteo de, bueno, debes 4 más 6 más no sé qué por el tiempo transcurrido, gasto de abogado, pero
arreglamos por 8 millones. Y la deuda original era 2 millones. Entonces, muchas veces la gente no quiere tener su cuatía, digamos, su historial crediticio ensuciado, aparecer en Inforcom, etcétera, y arregla. Sí, es a la gente a la que se le corre con el saque. Hay de todo tipo de víctimas acá. Y hay gente que dice, yo no debo plata, yo ya pagué esto. No, usted no pagó, usted es un bandido. Y no estoy exagerando ni así, porque he hablado con decenas de víctimas. Hoy hablé con 2 víctimas. Esto lleva ya meses y mi servicio de mensajería colapsa, sobre todo en los primeros tiempos. No pude ni ir de vacaciones. Cuando fui de vacaciones no me dejaban ni estar. Tuve que apagar mi teléfono, entre paréntesis. Entonces estoy hablando solo hace testimonio de personas. Entonces, en esos casos que decía, el negocio es inflar una deuda, extorsionar a la persona y luego incluso de que hay casos en los que estas personas pagaron esos montos exorbitantes para no tener problemas con su historial crediticio, etcétera. Justamente estuve hablando con una persona hace unos días que demandó por daños a una de estas empresas, uno de los pocos casos, y me contaba las vicisitudes por las que pasó para sacar un crédito para construir una casa. Porque el banco le negaba los créditos, se trataba de un supuesto incumplimiento del que ella nunca se enteró, y luego se entera que tenía otra demanda porque con su marido estaban en un emprendimiento y iban a comprar un vehículo, y la casa que vendía el vehículo le dijo, no te puedo vender el vehículo porque debes. ¿Dónde? Si yo ya arreglé eso el año pasado. Entonces, hay muchas modalidades, y esto es un modelo de estafa global. Por algún instante a mí se me pasó por la cabeza cuando empecé a conocer esto, y ese es otro tema del que podemos hablar después, como un abogado que nunca litiga en lo civil como yo, tiene un caso que era para hacer el favor a alguien. Desbordado. Todo. Y todos los otros abogados, los distintos colegios, asociaciones de abogados, las asociaciones de jueces, las víctimas, realmente me llama la atención que esto haya estado así. Y eso que hubo un caso muy grande en el año 2015, la fiscal Teresa Sosa investigó, esto imputó a varias personas, pero creo que esa vez no se vio el carácter sistémico de esto. Esto tiene un carácter sistémico. Eso le quería preguntar, doctor. Sí. La responsabilidad de estas juezas, de estos juzgados también, ¿cómo recae en todo eso? Porque usted decía, está al lado de lo privado, de las empresas que hacen el apriete, pero aquí estamos hablando de todo un esquema de abogados, de todo un esquema de jueces también que forman parte de esto. Claro, estos cobros indebidos, estos cobros abusivos, estas estafas no podrían darse de la manera sistémica extendida. Estamos hablando de miles de víctimas a lo largo, decenas de miles de víctimas a lo largo de los años, sin que los juzgados de paz funcionen como unas agencias de cobranza, no como unas agencias, no como unos ámbitos de discusión del derecho, sino como agencias de cobranza. Están al servicio y no quiero generalizar, pero digamos que la mayoría de los juzgados de paz, por lo que hemos visto, lo que he visto yo, y yo lo decía, esto lo verbalizaba y después se empezó a intervenir, se quiso como que moderar el efecto bomba, esta implosión que existió, pero era imposible de tapar. Tan grande era este involucramiento de jueces, de ujieres, de actuarios, que no se pudo remotamente tapar. Entonces, estos juzgados de paz son parte esencial del negocio. Y lo que contabas al comienzo de los pagarés cobrados que vuelven a entrar a un sistema judicial, Sí. ¿no? Eso, que son casas comerciales que facilitan, hay una mafia que busca pagarés ya cumplidos, digamos. En mi experiencia son estudios jurídicos. El caso que yo tuve inicialmente era un estudio jurídico que fraguó un pagaré. Esa es otra modalidad. La deuda nunca existió y por lo que yo pude ver, mi hipótesis es que esta gente maneja bases de datos obtenidas en complicidad con, digamos, la policía, con giraduría del Poder Judicial. Entonces, uno tiene base de datos de identificaciones, tienen nombres de personas,
cruza eso con la base de datos del Ministerio de Educación y dice, este es docente. Ese dato se cruza otra vez con la Giraduría del Poder Judicial y estas empresas, estos estudios jurídicos, ven si esa persona ya tiene embargos. Si no tiene, es la víctima propiciatoria. Si ya tiene, se ve si se llegó al límite establecido por la ley, porque los embargos tienen un tope, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces, no, acá se puede todavía embargar. Y hay juzgados que han embargado superando ese tope. Esa es otra. El pagaré en sí, el papel. Bueno, ahí es que están las distintas modalidades. Digo, por un lado, pagarés fraguados. Por otro lado, bueno, eso es lo que está saltando ahora también. A veces van y demandan con fotocopias de extractos de tarjetas de crédito. Sí, esa que uno imprime ahí entrando en alguna base de datos. En algunos casos los pagarés, en la mayoría de los casos realmente, los pagarés no son devueltos. Esa es la técnica, digamos. Cuando el ministro de la Corte dijo es un problema cultural, lo que él no, por eso decía, era una verdad media por un lado, y por otro lado tenía que ver con una de las modalidades. ¿Cuál es la parte de verdad a medias? La parte de verdad a medias es que yo, deudor precavido, busco recuperar mi pagaré. Me lo niegan. Y si yo soy insistente, me lo esconden. Y si yo soy más insistente, hacen un juego de escondidas que va agravándose con el paso del tiempo. Y hay algunas de estas empresas de cobranza que no tienen ni siquiera local. Entonces, el pobre deudor, lo he visto con mis propios ojos, el pobre deudor va a retirar su pagaré y no encuentra nada, encuentra una despensa, no encuentra una tapicería. O se mudan constantemente. Sí, se mudan constantemente, no tienen una dirección declarada, o hay algunas de estas grandes que sí tienen local, pero uno va y es una escena de, no sé si leyeron El proceso de Franz Kafka, es kafkiano. Uno va ahí y le atiende a una persona, no es conmigo. Hable con esta persona. Esa persona le dice, no es conmigo. Con esa persona. Esa sí puede ser, pero en este momento se extravió el pagaré. Entonces, el sistema pone esa trampa de distintas maneras para no devolver el pagaré. Perdón, ¿y en general son límites que tendrían que recaer como máximo en un juzgado de paz también? Bueno, ahí está otra arista de esta cuestión. En los juzgados de paz litiga, podríamos decir en términos muy sencillos y casi de campaña política, litiga el pueblo, ¿sí? El pueblo llano. Entonces la cuantía siempre va a ser baja porque los juzgados de paz tienen competencia hasta un número determinado de salarios mínimos en cuanto a la cuantía. Entonces ahí no litigan los grandes empresarios. Esta gente no le estafa a los poderosos, no le estafa a la gente que tiene forma de defenderse, no le estafa a la gente con poder de algún tipo, ¿sí? Y además ellos buscan exacerbar esa indefensión. Primero tienen a los juzgados que nunca notifican. Entonces el juicio ejecutivo, que es un juicio en el que no se discute el derecho, sino simplemente la veracidad de lo que dice el documento, puede continuar in absentia. Entonces, no lo encontramos. En mi caso, por ejemplo, los dos testigos supuestos tenían números correlativos de cédula. De la notificación. De la notificación. Entonces, uno tenía la cédula 150.244, el otro tenía 150.245. Casualmente vivían al lado de la persona. La persona nació en Villarrica, pero no vivía en Villarrica. Entonces, ellos tenían seguramente la cédula, van a Villarrica, donde ella no vivía, nunca declaró esa dirección. El juzgado dice, muy bien, estos testigos con número de cédula correlativo, bien. Después el oficial de justicia que tiene que hacer la intimación de pago también participa de este chanchullo, digamos, hasta que llega el momento del embargo, llega el momento de la liquidación de la deuda total. Ahí aparece otro negocio. Estos estudios jurídicos, estas casas de crédito y agencias de cobranza dicen, acá lo que se debe por gasto de justicia, por esto, por lo otro, es 30 millones. Empezó con 2, va a 25, a 30. Y los jueces... Entonces, es mucho más complejo de simplemente el tema de por qué siguen circulando estos pagarés. O sea, eso no quiere decir que no hay que actuar ahí. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, yo ya las he propuesto. En términos legales.
En términos de modificaciones que se podrían Ya hacer. estudia mejor. Claro, pero que no se hacen. Y otra cosa que llama la atención, y habría que preguntarle a la Corte, cómo es que hay juzgados de paz en el interior del país con poco movimiento que ya tienen expediente electrónico. Y acá en Capital, ahí está, ustedes están mostrando. Sí. La cantidad de papeles que hay, expedientes. Porque el negocio está en Capital. Entonces los montos son pequeños, el negocio es la cantidad. Entonces una casa tiene 1000 expedientes presentados en 2 meses, digamos, y corren como por un tubo. Hay un caso muy famoso de una jueza que ya renunció a estas alturas, en donde la Corte se ufanaba de que esta jueza en tiempos de pandemia había llevado miles de expedientes a su casa y que estaba al día con su despacho. Para los no advertidos, eso era... Aplaudamos a esta Guapa, jueza. ¿verdad? Qué El trabajadora. el asunto es que estos juzgados están al servicio de estos delincuentes. Qué bárbaro. Claro. Terrible realmente. Siendo más víctimas las personas o funcionarios públicos, doctor, ¿o no? Bueno, acá hay mucho todavía que investigar. Si la Corte y si el Estado están interesados en saber el alcance de esto, habría que ver cuántas víctimas hay. ¿Sí? Porque es imposible determinar hasta ahora. No, no es imposible. Se puede, yo mismo tengo como idea ¿Cuánto? ver si estoy viendo la manera de elaborar un registro de personas víctimas de esto, que sea algo que uno puede inscribirse por internet, diga qué empresa fue, el monto, qué juzgado, qué secretaría, si fue la primera vez, si fue la segunda vez, si fue un pagaré, si la modalidad, digamos, pues son varias modalidades. Pero conversando con la fiscal Teresa Sosa y con funcionarios del Ministerio de Educación, hace unos días justamente se acercaron a hablar conmigo. Ya en el 2015, a raíz de esa imputación que hizo Teresa Sosa, algunas cosas se consiguieron. Por ejemplo, que esto es Ministerio de Educación, solo Ministerio de Educación, las víctimas son docentes, personas jubiladas, policías de baja graduación, militares, personales blancos, enfermeras, médicos. Todo aquel que tiene un salario fijo debe rezar para que no le aparezca un O sea, embargo. no es que van detrás de terrenos y demás. Es salario. También, no, esa es otra modalidad. Si uno compra un auto, Sí. después el que le vendió el auto no se hace encontrar para no cobrar 2 o 3. De hecho, hay un juez suspendido por eso. Perdón, estaba y ya- contando. Sí. Entonces después te secuestran el vehículo porque no pagaste. Y lo que estabas contando antes, que iban por los profesores, por los Claro, militares. entonces las víctimas propiciatorias aquí son personas con salario fijo. Y son las víctimas propiciatorias también aquellas cuyo, digamos, aparato administrativo es cómplice a su vez de esto. Entonces tienen la base de datos de quiénes son los funcionarios, qué deudas tienen, etcétera. Entonces, en el Ministerio de Educación, a partir de eso que yo estuve comentando, hay algunos compromisos que no se cumplieron. Hay que preguntarle a Teresa Sosa. Uno de los que se cumplió era que por lo menos quienes iban a descontar, no estamos hablando de juicio todavía, porque este es un negocio de casas de electrodomésticos, usureros, casas de crédito, y hay gente a las que le pareció un descuento por deuda inexistente, sin intervención de los juzgados. Claro. Es una mafia mucho más grande esta. Entonces, que solamente los sindicatos y las asociaciones registradas puedan hacer descuentos. No cualquiera, antes descontaba cualquiera. Otra trampa que se hacía en educación ya se cortó, eso no sé si en otros ámbitos, era que como no te pueden descontar por vía de Hacienda un porcentaje determinado de tu salario, porque ya topeó, digamos, te descontaban a través del Banco de Fomento, que era el que te pagaba el sueldo. Ahí había otra mafia, otra colusión entre empleados del Banco de Fomento, funcionarios del Banco de Fomento, y esta gente entonces te descontaban por este lado y por este lado. Y eso, tras una reunión, eso me contó la fiscal Teresa Sosa, una reunión, me contó esta gente de Ministerio de Educación, con quien hablé también, con el presidente del Banco de Fomento de ese entonces, se cortó eso. Pero esto lleva mucho tiempo ya, es un negocio multimillonario. Doctor, Acá estamos hablando de que estamos tocando intereses muy poderosos. Hay una manera sencilla para que una persona sepa cuántas demandas tiene, si tiene demanda. ¿Está informatizado eso o tiene que pedir una de las data? Sí, pero no. O sea, uno puede entrar va al Poder Judicial, hay un lugar donde le dicen... Estadística. Claro.
pero muchos de estos casos muchos de estos expedientes no se registran. Hay embargos que ya se realizaron y nunca se ordenó el embargo. ¿Cómo es? El juez no firmó, pero ya se mandaba ya se mandaba la notificación, la orden, pero nunca se firmó en el expediente. No tienen fecha, no tienen número. Por ejemplo, estos expedientes que fueron encontrados en una de estas casas de crédito, no hay un registro de cuándo, en qué momento salieron del... Me contaba una jueza que está interinando uno de estos juzgados que en ese juzgado deberían haber 29.000 expedientes. ¿Cuánto había? 25.000 no están ahí. 25.000 de 29. No están ahí. ¿Y dónde están? Por eso es que estas pobres víctimas, y eso era algo que yo había visto un tiempo atrás y no entendía, cuando no entendía bien cómo funcionaba esto. ¿Qué está pasando aquí? Dije, porque a partir de ese primer caso yo uno comenta en la sobremesa con amigos, le dice, mi mamá también, mi tía también. Sí. Entonces la gente, vos estás, la verdad que yo no me dedico a esto, pero te puedo ver. Y fui a uno de estos juzgados y nadie sabe nada, el expediente no existe, no está en ningún lado, y es porque no está realmente en el juzgado. Sí, y esta gente ni siquiera registra en el cuaderno. Sí, además, un juicio como esta es una cuestión ya un poco más jurídica, digamos. Un expediente como este no amerita que sea sacado de un juzgado. Porque un expediente que tiene pocas actuaciones ahí no es un expediente que tiene 5 tomos en el que se discuten pruebas, digamos que complejas, que hay que producir de una manera... digamos que amerite actuaciones una tras otra, no hay largos escritos, no, es una cosa rapidísima. Entonces son expedientes que generalmente no son muy voluminosos, entonces saca una foto y ya está, no hay razón para retirar estos expedientes, y eso es algo que nadie dice. O sea, ¿por qué se retiran? ¿Para qué? Incluso tengo entendido que hay gente que lleva todos los expedientes. Y la verdad... Y otra cosa que descubrí también es que existen software y según testimonio que yo tengo en manos de estas empresas grandes que les permiten escupir carátulas, todas las primeras actuaciones y resoluciones de estos expedientes, a la que simplemente falta agregarle la firma del juez. Muchos de estas empresas, según testimonio que yo tengo, tienen los sellos de los actuarios, doctor, tienen todo ya. Una persona que está en esta situación, que es víctima de estos esquemas de mafia, sí o sí necesita un abogado, ¿verdad? ¿O no hay defensoría pública que le pueda ayudar en esto? Bueno, ese es un tema muy interesante, muy buen planteo, porque una de las cosas que se puede hacer, yo estuve conversando con un alto funcionario también de la Defensoría General, es que la Defensoría Pública algunos de sus recursos humanos dedica a esto. Porque, ¿qué pasa si yo soy una docente que apenas llego a fin de mes, me demandan hoy, y yo vivo en Carapeguá y me demandan en Benjamín Acebal? ¿Cuánto cobra un abogado por irse, trasladarse todo? Imposible. ¿Sí? Y además esas personas ya le están descontando, ya no tiene cómo pagar. Entonces, esta gente lo que está haciendo es realmente, moralmente, es abominable. Porque le están sacando de sus bocas el pan de cada día a esta gente. Hay gente que ha entrado en depresión, hay gente que se ha suicidado, hay gente que no puede recibir atención médica, que tiene enfermedades muy graves, porque esta gente se queda con ese dinero. Y le tienen que cambiar de colegio a sus hijos. Basta esconderse, ¿verdad? Demasiado. Hay gente que, además este es un tema que quienes defienden el modelo liberal, digamos, que rige nuestro país, deberían tomárselo muy seriamente, porque esto afecta al comercio, afecta a la actividad económica. Hay gente que no puede sacar crédito, hay gente que está vetada del mundo del crédito y que no puede hacer emprendimiento a causa de esto. Esto es muy grave. Entonces, cuando hoy la Corte Suprema de Justicia, esta tarde, decía, bueno, hay que parar con estos allanamientos, esto es instrumentar el sistema penal, cuando que lo que se está instrumentando es el sistema de justicia de paz de la República del Paraguay, a favor de esta gente y en contra del pueblo. Claro. Es al revés. Además, me parece que yo creo que es la primera vez que
En la Corte Suprema de Justicia, uno de los ministros de la Corte pega el grito al cielo por los llamados allanamientos genéricos. Sí, el Código Procesal Penal dice que cuando uno como juez ordena un allanamiento tiene que decir qué se busca concretamente, sea documento o objeto, lo que fuere, y eso es bueno que sea así, que se reclame eso. Pero todos los días los jueces ordenan allanamientos genéricos. Todos los días. Ese es un problema dentro de nuestro sistema penal desde el punto de vista de las garantías del debido proceso. Ahora, cuando le toca a jueces, yo no sé si son allanamientos genéricos, entre paréntesis, probablemente lo sean, pero hay cosas que están pasando ahora. Los juzgados, para algunos de ellos, están paralizados y hay muchos abogados que se quejan, algunos de estas claques, otros no, que no pertenecen, pero que se ven afectados por esto. Gente que legítimamente quiere cobrar sus deudas también, porque finalmente para eso están los juzgados de paz. Pero esto llegó a un grado de descomposición tal que se tiene que parar la pelota, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo. Incluso hay que pensar seriamente en legislación que suspenda los plazos, un reseteo general de todo el sistema de justicia de paz en nuestro país. Lastimosamente, se llegó a este extremo. Ya llegaron las repercusiones más importantes con lo que decía de la Corte. ¿Crees que se queda acá, doctor? ¿O esto puede mejorar, digamos? Bueno, hasta ahora no hay ningún imputado, ¿sí? Y nuevamente tenemos aquí algo clásico, digamos, es el doble estándar. Hay gente que es imputada en media hora por robar un pedazo de carne en un comercio, y otra gente, ante todas estas pruebas tremendas que hemos visto y que la propia auditoría de la Corte revela, y no hay una sola imputación, ni entre funcionarios y jueces, ni entre estos actores privados, que son cómplices. Acá hay asociación criminal. Cualquier imputación tiene que empezar con un tipo penal que a mí no me gusta mucho, porque muchas veces no es un delito en sí mismo, ¿sí? Está asociado. ¿Pero para qué? Vamos a ver. Que se aplica digamos que de manera discrecional en otros casos, y que probablemente aquí no quieran aplicar. Si se aplica va a ser porque hay presión. Sí, pero acá hay asociación criminal, tal cual el Código Penal nuestro lo establece. Hay más de 3 personas, hay un objetivo común, que es cometer un delito para obtener un lucro. Esto es una estructura criminal que funciona muy aceitada. Son varias, muchas. Y brevemente, por lo menos porque se nos acaba el tiempo, ¿qué le recomendás a la gente, doctor, que está en una situación como esta? O para evitar caer. Es difícil recomendar cuando parte de lo que tiene que hacer esa gente implica la erogación de recursos, ¿sí? Pero yo recomendaría denunciar a los juzgados de paz y a sus titulares, a los actuarios y a los jueces intervinientes ante la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Que esa superintendencia de la Corte empiece a recibir las quejas ciudadanas y que los ministros de la Corte vean que esto no es una cuestión que digamos, hoy nomás es tapa de diario, que son algunas manzanas podridas. Que denuncie ante la Fiscalía también. Es lo que hay. Claro. Y si puede conseguirse asesoría jurídica, no sé, el Colegio de Abogados podría hacer algo al respecto, pero el Colegio de Abogados ha sido muy tibio con esto. Hay algunos exponentes, incluso expresidentes, que han dicho, no, acá no hay mafia de los pagarés. Parece que tiene algún pariente ahí involucrado en el tema, no sé. Pero hay mucha gente en nuestro país, estamos hablando de miles de casos de personas que están en situación de indefensión. Claro. Y que les están robando día a día. Qué grave, doctor. Gracias por venir y vamos a ir charlando de esto porque lamentablemente va a ser un tema largo y escandaloso realmente, Porque uno ve esta cantidad de expedientes y te das cuenta de la historia que hay detrás de eso, ¿verdad? Claro, son historias de vida, son personas desesperadas ya en medio de todo el juez puede juzgar bien. Si algún día aterrizan jueces honestos, esto es algo hay que hacer allí. Totalmente. Gracias, abogado, por venir. A usted.